El día de hoy, el tema, ¿verdad? Lo que yo quiero hablar es cómo medimos tamaño, ¿verdad? ¿Cómo medimos tamaño? Porque pensamos que tamaño se mide por cantidad, ¿verdad? Porque eso es lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Entre más tengas, ¿verdad? Ese es tamaño, más grande eres, ¿verdad? Pero ¿cómo Dios mide tamaño? Porque yo no sé si tú sepas esto, pero Dios no tiene los mismos reglamentos que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay una escritura en la Biblia que para lo que a nosotros se nos parece un día, para Él es 1000 años, ¿verdad? Dios no mide como nosotros medimos, ¿verdad? Y lo que he estado hablando todo este 2019 es de que sí, queremos una iglesia llena, pero para ver una iglesia llena tenemos que empezar primero con una iglesia llena de servidores, ¿verdad? Gente que esté dispuesta a servir, gente que esté dispuesta a dar sus vidas por otras personas para ver a esas personas llegar a tener esperanza, alivio, sanidad, ¿verdad? Y lo que ellos necesitan para vivir esta vida, ¿verdad? Y déjame te digo algo y déjame lo pongo muy en claro. La iglesia siempre ha sido y siempre será el grupo de personas que buscará la necesidad en la humanidad para ayudarlos. ¿Okay? La iglesia siempre ha sido y siempre será el grupo de personas que busca la necesidad que tiene la humanidad para servirles y para ayudarles. ¿Okay? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque desde el principio de la Biblia vemos esto. ¿Okay? Desde el principio de los tiempos de Jesús hasta los prevestidianos que llegaron con el mensaje de los samaritanos, ¿verdad? De ayudar a la gente. Incluso si te quieres ir en detalles, ¿verdad? La iglesia fue el primer grupo de personas que instaló escuelas, por si no sabías. Fue la iglesia. La iglesia empezó todo el movimiento de las escuelas. Las universidades como Harvard, como Yale, empezaron por hombres cristianos. Hombres de que antes de que se dieran los estudios, se predicaba la palabra de Dios ahí. Se daba la palabra de Dios. Entonces la iglesia siempre ha buscado por la necesidad de la humanidad. Los hospitales, no sé si miras, la cantidad de los hospitales tienen nombres de ¿qué? De santos, ¿verdad? San Judas, San María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia empezó los hospitales también. Incluso la primera organización que ayudara a los niños sin padres, a los orfanatorios, fue la iglesia. Fue la iglesia. Entonces, la iglesia siempre ha buscado la necesidad de la humanidad, ¿verdad? Y no, aunque vivimos en tiempos ya muy diferentes, aunque ya hay muchísimas escuelas y como iglesia no podemos poner más escuelas, ¿verdad? Hay muchísimos hospitales y como iglesia no hay la necesidad de poner más hospitales o más orfanatorios. Sí está la necesidad de ayudar a la humanidad. ¿Okay? Sí está la necesidad de ayudar a la humanidad. La humanidad se encuentra en necesidad. La humanidad vive desesperada, vive sin esperanza. Estamos viviendo tiempos en los cuales estamos experimentando cosas que no experimentábamos 20 años atrás. Entonces, todavía se encuentra en necesidad la humanidad y para eso está la iglesia. Para eso estamos tú y yo. Pero fíjate lo más interesante de esto es de que eso ya no se mira en la iglesia. Eso ya no se mira en la iglesia. Incluso se hizo un estudio en las iglesias y las iglesias que empiezan a dar su iglesia, digamos el día de mañana tú sales de aquí, vas a empezar tu iglesia, está diagnosticadamente comprobado que si tú empiezas tu iglesia y en un año no tienes 100 miembros, no vas a tener una iglesia. No vas a tener una iglesia. Si no pasas más de 100 miembros en un año de que empezaste tu iglesia, no vas a tener iglesia en los años por venir. Incluso la mayoría de las iglesias, el porcentaje son de 30 a 50 personas. De 30 a 50 personas. Y ahora, podemos echarle la culpa al mundo, podemos echarle la culpa al diablo. Es que es el pecado, pastor, ¿verdad? Es que es el cochino diablo. Nadie quiere venir a la iglesia. Y yo creo que eso no es cierto. Porque todavía existe el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Y todavía Jesucristo salva. Aunque los tiempos han cambiado, óyeme bien, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que se ha olvidado a la iglesia es de que
dejado a Jesús en estas 4 paredes y al salir de aquí, Jesús ni se aparece. ¿Sí me entiende? Es que Jesús tan solo se aparece los domingos. Pero de lunes a sábado no hay ni dónde lo encuentres. Entonces, pienso que si queremos ser efectivos y si vamos a medir en tamaño, vamos a medir en importancia, en necesidad. Porque siempre donde hay una necesidad es una oportunidad para ver la gloria de Dios. ¿Y cuántos quieren ver la gloria de Dios? Bueno, quiero que escriba este, es el primer punto. ¿Okay? Punto número 1. Crecemos cuando atendemos la necesidad de la humanidad. Crecemos cuando atendemos la necesidad de la humanidad. ¿Okay? Jesús le dice a, bueno, los apóstoles eran la gente que estaba allí, le dice, hey, me vieron hambriento y me dieron de comer. Me vieron sediento y me dieron de beber. Esas son necesidades. Tú no puedes vivir si no comes. Tú no puedes vivir si no bebes. ¿Okay? La realidad es de que en este mundo no puedes andar desnudo. Necesitas ropa. Tienes que cobijarte. En este mundo, óyeme bien, si eres extranjero, ¿verdad? Extranjero significa que no estás en tu casa, básicamente. Jesús cuando vino a este mundo, fíjate, dice la palabra, no había lugar donde naciera Jesús. ¿Y sabes dónde fue a nacer? Con los animales. Entonces, yo quiero que tú sepas, si vamos a medir tamaño, empieza con importancia, no con cantidad. Jesús les dice a sus apóstoles, es que cuando vieron esto suceder, ustedes atendieron a mi necesidad. Entonces yo te pregunto, ¿estamos atendiendo a la necesidad de la humanidad? ¿O estamos esperando ver a Jesús tan solo los domingos? A mí me gusta mucho un canto de Jesús Adrián Romero que dice, ayer te vi. ¿Lo han escuchado? Si no lo has escuchado, te lo voy a mandar esta semana para que lo escuches. Pero dice, ayer te vi, no te vi en la iglesia. Te vi, dice, en la cara de un niño hambriento. Te vi en la cara de un hombre angustiado. Y muchas de las veces perdemos de vista a ver a Jesús porque tan solo lo queremos ver en la iglesia. Pero Jesús se está revelando todos los días a nosotros en la gente necesitada. En la gente que necesita esperanza. En la gente que necesita ayuda. Fíjate nomás, vivimos en la era con más depresión. Podemos ver en Jesús, en esas personas. Vivimos en una era donde vivimos hace poquito, esta semana, un joven de 16 años en su cumpleaños se quitó la vida y le quitó la vida a varios niños en su escuela. Vivimos en la era donde vivimos y batallamos con salud mental. Y Jesús está diciendo, acá estoy. Y nos hace señales y hoy en día no nos podemos perder de vista eso porque, oye, miren, en cuanto pasa la noticia no necesitamos la radio y la televisión, sino que sale hasta en nuestras redes sociales. Y estás diciendo, acá estoy. Y tú estás, no puedo esperar hasta que sea domingo para en verdad estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que nos debería de quebrar el corazón. Eso es lo que nos debería de llamar la atención de que el mundo está en necesidad y la gente, óyeme bien, dice la palabra de Dios, la creación está gritando a gritos desesperados. ¿Hasta cuándo será la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Así lo dice Romanos. Y te damos un desafío y muchas veces lo tomas como te entró por uno y te salió por el otro. Pero eso sí, queremos aquí experimentar su presencia, queremos aquí que las paredes tiemblen y todo se sacuda, pero lo primero que se tiene que sacudir es tu corazón. Lo primero que tienes que tener es simpatía por la gente. Lo primero que tienes que ver es, wow, cuánta gente en mi trabajo hay desanimada. Cuánta gente en mi trabajo camina con ansiedad. Aún en la iglesia misma, ¿sí o no? Muchos venimos en esta mañana hasta desanimados. Muchos supieron que iba a predicar y dijeron, estaba predicando. Vivimos en la era con pensamientos suicidas. Vivimos en la era con cáncer. Vivimos en la era con divorcios. Vivimos en la era con problemas de identidad.
Y la creación es como si nos estuviera gritando a gritos desesperados. ¿Hasta cuándo se van a levantar? ¿Hasta cuándo van a dejar de tan solo ver a Jesús en el templo y van a salir fuera del templo y ver la necesidad de la humanidad? Eso es lo que dijo Jesús. Porque me viste hambriento y me diste de comer. Me viste sediento y me diste de beber. Me viste desnudo y me cobijaste. Me viste sin hogar y me diste un hogar. Y muchas de las veces hasta nos cuesta darle $1 al pobre que está allí a la bajada del freeway. Una vez oí a un cristiano decir, pues yo no les doy, porque sé que se lo van a ir a echar en la droga. Wow. ¿Desde cuándo acá tú eres Dios? ¿Desde cuándo acá tú eres el Espíritu Santo? No sabiendo que a lo mejor el Señor puso a ese pobre allí para que tú lo bendicieras. Me gustó la gente que dio su testimonio, mucho me fascinó lo que dijo los hermanos. Yo me inventé de toda una familia, ¿no? Cintia que dio aunque no tenemos dinero, ¿verdad? Pero fue Cintia le compró. Eso es la iglesia, hermano. Eso es la iglesia. Fíjense, Santiago lo dice de esta manera, el hermano de Jesús. ¿Cuántos sabían que Jesús tenía hermanos? Santiago lo dice así: amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Fíjense, nos da un ejemplo, el versículo 15 dice: supongase que ven a un hermano o una hermana que no tiene de comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve ese tipo de fe? ¿De qué te sirve venir a la iglesia si domingo tras domingo estás escuchando lo que tienes que hacer y no lo haces? ¿De qué nos sirve abrir las puertas de nuestra iglesia, pero cuando miremos a alguien que no se parece a nosotros lo queramos correr? ¿De qué nos sirve llamarnos el cuerpo de Cristo si nosotros somos los mismos que estamos lastimando el cuerpo de Cristo? Me gusta la historia del hermano que dice: yo soy el que te crucifiqué, en tu costado apuñalé, yo te puse la corona. Y cada vez, óigame bien, que no buscamos por la necesidad de la humanidad, estamos crucificando a Cristo. Criticamos a los católicos porque tienen a un Cristo crucificado, pero nosotros muchas de las veces lo crucificamos con nuestras vidas al no ayudar a necesitados. Iglesia, queremos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios no empieza dentro de la iglesia, empieza fuera buscando la necesidad de la gente. Amén. Empieza con ayudar al pobre, ayudar al necesitado. Y por eso le dije: nadie necesita que saber que usted lo hizo con tal que usted lo haga, porque no estamos aquí por interés. ¿Okay? No estamos aquí para promover a nuestra iglesia. No estamos aquí para decir, ¿verdad? Oh sí, la iglesia de Jehová Jireh es la que más ha ayudado a los pobres. No. Estamos aquí para resaltar el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que han perdido esperanza en la humanidad, la vuelvan a retomar. Para aquellos que han perdido esperanza en Jesús, la puedan retomar. Por un acto de amor, por un acto de paciencia, por un acto de compasión. Entonces, el crecer no se mide en tamaño, se mide en la importancia de la necesidad. ¿Verdad? Si queremos crecer, nos tenemos que hacer más pequeños. ¿Cómo? En buscando las necesidades de la gente. Incluso lo dije el viernes, allá hay 2 cajas. Esas 2 cajas, hermano, yo lo voy a ser honesto. Yo espero que no tan solo llenemos esas 2 cajas. Porque si somos 85 personas que atienden aquí constante domingo tras domingo, y para llenar 2 cajitas nada más, yo espero llevar ese día allá a la Fabra tan siquiera unas 5 o 10 cajas llenas de juguetes para los niños, llenas de comida para la gente. Y le dije: no me traiga la ropa de su tía Conchita que ya no le quedaba. Vaya a la Costco, vaya a Macy's, vaya a Target, vaya a Walmart y compre y diga: esto es porque alguien lo necesita. ¿Verdad? ¿A usted le gusta la ropa usada? ¿Le gusta la comida que ya alguien comió y dejó lo que le sobraba? ¿Verdad? ¿Le gusta un platito bueno, verdad? De la misma manera, esa gente se merece un plato bueno también.
Todos nosotros, óigame bien, nos vamos a estar sentando el 28 de noviembre con manteles blancos, con una comida deliciosa. Y hay gente allá afuera que no va a poder tener esos beneficios. ¿Por qué nosotros no hacer la diferencia y decir, porque hay necesidad, respondemos a la necesidad? Porque hay gente necesitada, como iglesia es nuestro deber responder. Porque Jesús también se revela en ellos. Porque Jesús a ellos también los ama. Porque Jesús también tiene un plan para sus vidas, tiene un propósito para sus vidas. Entonces, si vamos a ver el crecimiento, mirámonos en cuánto estamos sirviendo a la humanidad. ¿Ah? Miramos en qué podemos servir a la humanidad. No tan solo a la gente que te cae bien, no tan solo a la gente que piensa igual que tú, pero también a la gente. Jesús dijo, ¿qué beneficio tiene si amas a los que tú amas? A los que te aman. No hay ningún beneficio. Pero si amas a aquellos que se consideran tus enemigos, dice, te has ganado un hermano. Entonces, ¿a quiénes les tengo que reflejar aún más amor? Aquellos que no piensan igual que yo. Amén. Entonces, el primer punto, ¿todo lo entendimos? Dígalo conmigo, crecemos cuando atendemos la necesidad de la humanidad. Punto número 2. Siempre y cuando encapsulemos a Jesús en 4 paredes, nunca veremos la necesidad del mundo. Siempre y cuando encapsulemos a Jesús en 4 paredes, nunca veremos la necesidad del mundo. ¿Okay? Entonces, yo quiero que usted sepa algo. Jesús no tan solo se presenta los domingos. Jesús se presenta de lunes a domingo. Me gusta cómo lo dice un pastor, de lunes a lunes. ¿Verdad? Porque siempre está presente Jesús. Entonces, óigame bien, el error que hemos hecho como iglesia es enfocarnos tanto en la iglesia que olvidamos la humanidad. ¿Okay? Y déjame le digo algo, lo que hace la iglesia es la humanidad. ¿Okay? Y quiero que me ponga atención acá porque estamos hablando de principios y valores. Este lugar vacío no es sagrado. Y quiero que entienda eso. Este lugar vacío no es sagrado. Lo que hace sagrado este lugar es las vidas y las almas de las personas. Eso es lo que lo hace sagrado. Porque Jesús no pagó por un edificio. Jesús pagó por la humanidad. ¿Sí me entiende? Vacío es otro edificio. Lo que hace sagrado este edificio, y lo que hace la gente venir a esta iglesia, y lo que hace venir a la gente entrar por esas puertas, no es porque encuentran un edificio bonito, es porque encuentran humanos que los aman incondicional, que los sirven incondicional, y no importando su pasado o su presente, los van a amar hasta que ellos vean a Jesús en sus vidas. ¿Okay? Eso es lo que hace la iglesia. Y quiero que entienda eso usted. Jesús no pagó, no dio su vida, no dio su sangre por edificios. La dio por humanos. ¿Okay? Esto es lo que hace este lugar sagrado. ¿Por qué? Porque su vida es importante. ¿Qué le diga a la persona que está sola? Tu vida es importante. Dile, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por venir. Dile así. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Jesús le dice esto a sus discípulos, los discípulos no lo entienden, no recapacitan, ¿verdad? Y esta es la respuesta que le dan los discípulos. En el versículo 37 dice, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre? Y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber. O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. Y te vimos desnudo y no te dimos ropa. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Fíjense hermano, 2000 años después todavía pensamos igual. 2000 años después pensamos igual. Honramos más los lugares que las vidas de las personas. Wow. Principio y valor de esta casa. Siempre y cuando haya gente aquí, este lugar será sagrado. El día que se encuentre vacío es porque no hicimos nuestro trabajo. Es porque juzgamos a la gente, porque corrimos a la gente, porque en vez de amar los despreciamos, porque en vez de tenerles paciencia los juzgamos. Principio y valor de esta casa. Alguien que no siga eso, hable conmigo. Este lugar vacío no es sagrado. Lo que lo hace sagrado son las vidas y las personas que vienen a este lugar. Amén. Principio y valor de esta iglesia. Ninguno aquí tiene el derecho de correr a nadie.
Ninguno aquí tiene el derecho de hablarle mal a alguien. Porque esa vida es importante. Si nos cuesta traer a la gente y nosotros la estamos corriendo, que veamos más allá de sus apariencias, hermano. Que veamos más allá de sus errores. Que veamos más allá de su trasfondo. Que veamos a Jesús en ellos. Jesús no estuvo sediento, no estuvo hambriento. Él era el pan de vida. Jesús no estuvo sediento. Él era la fuente de vida. Jesús nunca estuvo sin hogar. Dice la palabra, de Él es la tierra y su plenitud y todos los que en Él habitan. Él nunca estuvo desnudo. Él viste a los lirios del campo. Nunca estuvo enfermo. Él es el doctor de doctores. Nunca estuvo en la cárcel, sino vino a liberar a los cautivos. Entonces eso me hace pensar, Jesús es el hermano Antonio. Jesús es la hermana Betty. Y yo los tengo que amar. Así como digo que amo a Jesús, yo lo tengo que amar a ellos dos así. Ellos son los enfermos, ellos son los necesitados. Y Jesús dice, porque cuando lo hicieron para ellos, lo hicieron para mí. Porque cuando se fijaron en su necesidad, no se fijaron como si Dios necesitara algo, pero porque Dios me puso allí para ayudarlos. Que nunca acá en su cabeza, en su mente pase de que las personas no son importantes. Que nunca acá por su mente pase que ellos no importan nada. Los que importamos somos nosotros, de ninguna manera. El día que seamos esa iglesia, renuncio y doy mi carta de renuncio porque yo no quiero pertenecer a eso. Yo prefiero caminar con pecadores que caminar con sepulcros blanqueados, que aparentan ser santos y justos. Que todos aquí necesitamos en necesidad de un Salvador. Todos aquí necesitamos a Jesús. Y el que no lo necesite, bueno, ya es un santo. Ya tenemos que venerarlo. Pero, ¿verdad? Dice, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde hacemos su imagen? ¿Verdad? Para ponerlo. Pero acá, todos, absolutamente todos, necesitamos un Salvador. Todos, alguna vez estuvimos desnudos y alguien nos acobijó. Todos alguna vez estuvimos enfermos y alguien nos visitó. Todos alguna vez necesitábamos un vaso de agua y alguien nos lo dio. Y si te pones y recapacitas, óyeme bien, aunque esto suena material, todo eso es Jesús. Jesús es el agua de vida. Jesús es el pan de vida. En Jesús encontramos nuestro hogar, nuestra casa y nuestra identidad. En Jesús encontramos la libertad. Entonces, cuando hablamos acerca de Jesús, hermano, hablamos de la gente. Yo lo he dicho siempre, la gente va a mirar a Jesús de la manera que tú los trates. A ese Jesús van a mirar. ¿Cómo sabemos esto? Porque fíjate lo que dice Juan 13:35, dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Jesucristo. Alguien que se parece a Jesucristo. Incluso la palabra cristianos significa Cristos chiquitos, Cristos menores, o aquellos que se parecen a Cristo. Entonces dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Dice, ¿cómo? Si se aman, dígalo fuerte conmigo, si se aman los unos a los otros. Dile al que está a tu lado, yo te amo, en serio, dile, yo te amo, ¿verdad? Dile, aunque a veces te huelen las axilas, dile, yo te amo. Aunque a veces traes mal aliento, yo te amo con todo y ajos, dile así. Pero siempre y cuando, óigame bien, hablemos de la humanidad, estamos hablando de Jesús, porque Jesús no vino a dar su vida por animales, vino a dar su vida por la humanidad. ¿Okay? Jesús no vino a dar su vida por edificios, vino a dar su vida por la humanidad. Y cuando hablamos de Edgar, de José, de Rebeca, de Lili, de Mario, estamos hablando de que somos una iglesia que ama y refleja a Jesús. Que no tan solo le decimos a Jesús que lo amamos, pero se lo decimos de palabras y con acciones reflejándoselo a la gente. Entonces, siempre y cuando estemos hablando de nuestros hermanos, sépanlo muy bien, estamos reflejando a Jesús. Y con este punto acabamos, hablando acerca de tamaño. Entonces, ¿cómo sabemos todo esto? Jesús empieza a decir, ¿verdad? Me vieron a mí, y los discípulos dicen, no, pues nunca te vimos a ti, ¿verdad? Pero Jesús les dice y le contesta de esta manera, punto número 3, tamaño no se mide en cantidad, sino en importancia. Tamaño no se mide en cantidad, sino en importancia.
¿Okay? Jesús no sabía por cuántos iba a pagar, ¿verdad? Porque no sabía cuántos iban a dar su vida y cuántos no iban a dar su vida. Pero aún así, la importancia de la humanidad le costó su vida. ¿Okay? Su tamaño no se mide en cantidad, se mide en importancia. ¿Qué tan importante es la gente para mí? ¿Qué tan importantes son mis hermanos para mí? ¿Qué tan importante es la iglesia para mí? Porque dependiendo de la importancia, vamos a poder medir el tamaño. ¿Sí me entienden? Fíjense, Jesús le dice así en el versículo 40. Les digo la verdad, cuando hicieron alguno de estas cosas, fíjense más, al más insignificante de estos, no dice al más importante, porque eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? Para llegar arriba, ¿verdad? Pisa a quien sea y atropella a quien sea, pero tú tienes que llegar ahí arriba. Y Jesús dice lo contrario. Jesús dice, porque le hicieron estas cosas al más insignificante de esto, mis hermanos, dice, me lo hicieron a quién. Entonces, ¿vale las vidas de la humanidad? ¿Vale el borrachito? ¿Vale el drogadicto? ¿Vale el cholo? ¿El malvado? ¿Por qué le digo esto? Póngame atención acá. ¿Cómo sé que mi corazón está en el lugar correcto? Yo siempre trato de balancear este corazón, ¿verdad? Porque siempre le digo al Señor, le he dicho a la gente, tengo un gran poder al hablar acá arriba, ¿verdad? Porque acá arriba le digo a la gente, acá arriba, hey, tú puedes decir de lo que sea y lo que quieras, ¿verdad? Pero eso lo que tú digas, óyeme bien, o lo que tú hagas, óyeme bien, va a demostrar el tipo de persona que eres. ¿Verdad? Y le digo al Señor, ¿cómo mido mi corazón? ¿Cómo balanceo mi corazón? Y el Señor siempre me ha dicho esto, siempre y cuando le pongas importancia a mi creación, a mis hijos, sabrás que estás en el lugar correcto. ¿Okay? Porque todos podemos decir que amamos a Dios. Yo oigo a mucha gente decir, Señor, yo te amo. Señor, ay, tú eres todo para mí, Padre Santo. Shalom. Hasta te sale el hebreo, el arameo, el latín, te sale todo. ¿Verdad? Pero no te haga algo nada, un hermano, ¿verdad? Porque allí no te sale el hebreo, no te sale el latín, te sale lo chilango, ¿verdad? Y en eso, óigame, yo quiero que seamos una iglesia, por eso le llamé corazón y visión. Siempre y cuando usted vaya a decirle algo a alguien, mira su corazón. Mira su corazón. Jesús lo dice, cuidado con aquellos que se metan con mis hijitos. Cuidado. Cuidado y lastimes a alguien con tus palabras. Cuidado y lastimes a alguien con tus acciones. Oye, miren, porque esta es la verdad, hermano, esta es la verdad. Si para Jesús la gente es importante, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos de modelar eso? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos de medir nuestras palabras, medir nuestras acciones? ¿Vienen con los motivos correctos o no son tan correctos? Por eso dije en la primera parte, que no sea tu verdad, porque esa es tu verdad. Que sea la verdad de Jesús. Tu verdad no libera a gente. Es la verdad de Jesús que libera a la gente. ¿Okay? Porque todos sabemos muy bien qué decirle a la gente. Y es verdad, pastor. Es verdad, pastor. Es siempre eso. Es verdad, pastor. No es como si le estuviera mintiendo. Es verdad. Esa es tu verdad. Pero esa no es la verdad de Jesús. Digo que tú sepas qué tan radical era Jesús. Primeramente, a mí me gusta la forma en que era Jesús, porque en Jesús no vemos ningún parámetro de religiosidad en él. En Jesús no vemos nada de que tenga que ver con un formato de religión, porque quebró todas esas reglas. ¿Okay? A Jesús le apodaron amigo de pecadores. A Jesús, óyeme bien, fíjate nomás, ¿te imaginas que toda tu vida tú hayas hecho todo bien en la vida? Todo bien hiciste en la vida, todo bien. No quebraste ningún mandamiento.
Y que el día de mañana Jesús diga, me traje un ladrón, ahora va a vivir con nosotros. ¿Cómo, Señor? Si toda mi vida he hecho todo lo bueno, si toda mi vida nunca te he fallado, Señor, nunca mentí, nunca robé y tú te traes un ladrón. Y ese es, véame bien, ese es el síntoma del hijo mayor. Que cuando vino el hijo pródigo a la casa, el padre hizo un reventón y una fiesta. Y el hijo pródigo dijo, tú nunca acá me has dado nada. Tú nunca acá me has echado una fiesta. Y muchos de nosotros tenemos ese síntoma del hijo mayor. Tú no te mereces el cielo. Tú no te mereces la salvación. Tú no te mereces estar aquí. ¿Y sabes por qué tenemos ese síntoma? Porque nos tiene que recordar el Señor. Todo lo que miras aquí, así como es de Él, también es tuyo. Así se mide el tamaño. Porque los dos eran importantes. No tan solo el hijo pródigo, pero también el hijo mayor. Y cuando yo mido mi vida más importante que alguien más, óigame bien, me estoy poniendo en los zapatos de Dios. Pero siempre y cuando yo mida el tamaño con importancia, sabré que mi vida es igual tan importante como la vida de Edgar. Mi vida es tan importante como la vida de Ulises. Y es igual de importante como la vida de Rodrigo. De Ramiro. Ya le dije a Rodrigo. Tamaño no se mide en cantidad, sino en importancia. Yo le pregunto, ¿qué tan importante es la gente que mira a su alrededor el día de hoy? ¿Qué tan importantes son sus amigos? Ese amigo que usted sabe que sigue batallando con el alcohol, ese amigo que todavía sigue batallando con las drogas, esa amiga que ya se echó a depresión, y que ningún viaje a Las Vegas le ha ayudado, ningún hombre que le has traído le ha ayudado. ¿Y cuando acá se te ha ocurrido invitarlo a la iglesia? Cuando acá se te ha ocurrido, en vez de ayudarle en el exterior, mirar que tiene un problema en el corazón? Porque el tamaño no se mide en cantidad, se mide en importancia. ¿Cómo lo dice Jesús? Hay un debate que tiene una de las mamás de los apóstoles, fíjese nomás. ¿Cómo sabes que eres hijo de mami? Cuando se mete tu mamá a defenderte, ¿verdad? Y en Mateo 20, ¿verdad? La mamá de dos de los discípulos dice, yo quiero, Señor, que el día que estés allá en el cielo, estos dos se sienten al lado tuyo. Ahí contigo, Señor, ahí al ladito contigo. Óigame bien acá. Yo no sé dónde le salió estas agallas a esta mujer decir eso, ¿no? Pero está hablando con Jesús, el Salvador del mundo. Pero Jesús le da una enseñanza que nos da la misma enseñanza a usted y yo el día de hoy. Porque el más pequeño es el más grande de la casa. Mateo 20, del 26 al 28 dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos quieren ser líderes? Amén. Porque un líder es un servidor. Amén. Un servidor. Ni aún el Hijo de Hombre, el Hijo de Dios, Jesús el Salvador, vino para ser servido. Me gusta mucho esta traducción porque dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes, deberá convertirse en esclavo. ¿Sabes por qué? Porque ser el primero, óyeme bien, siempre le tienes que complacer a todos. No queremos ser primeros. No queremos ser esclavos de nadie. Queremos ser servidores. Siempre.